centavos y muchas novedades con respecto a la economía en la Argentina. Vamos a ir repasando punto por punto con Esteban Lafuente, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Esteban. Celio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Y como decías, ¿no? Una noticia, hay muchos cambios a partir de una dinámica cambiaria que es algo habíamos visto al fin de la semana pasada, sobre todo con noticias que venían del exterior y que hoy se terminaron plasmando en un salto mayor del tipo de cambio y cambios justamente en la política monetaria y económica del gobierno que vamos a empezar a repasar. Bueno, aquí tenemos tres de los cambios, principales cambios: el dólar a 30,68, como lo decíamos recién, la tasa al 45%, del 40 se fue al 45, y un Superman 3, y ahora vamos a explicar bien de qué se tratan estos 500 millones de dólares. Vamos a empezar con el dólar, 30,68. ¿Por qué se fue a este número? En realidad, las noticias que llegaron del exterior no fueron buenas, sobre todo, como vos lo comentabas, con lo que tuvo que ver con Turquía, que fue una de las monedas que más se devaluaron en el día. De hecho, cuando al principio de la jornada la moneda abrió, la lira turca, con una caída del 10%, que después se retrocedió un poquito, pero bueno, fue una suba importante que arrastró a otras monedas emergentes, entre ellas la Argentina, porque cuando ocurren este tipo de situaciones en el mundo, que está también muy convulsionado entre Trump y la relación con China, Trump y su disputa comercial con Turquía, que generan dificultades a nivel económico internacional, y que ocurre que los capitales deciden aferrarse al dólar o activos dolarizados y salir de mercados emergentes que se ven tal vez más riesgosos justamente por estar expuestos a estos saltos en el tipo de cambio. Ahora, la pregunta que nos hacemos siempre: esto sucede en Turquía, que si bien es bien diferente a la Argentina, tiene muchísimas similitudes en cuanto a la situación económica que estamos viviendo. Y cuando hablamos de países emergentes, no solamente hablamos de lo que sucede en la Argentina, sino también en la región, que también impactó en la región. Impactó en la región, pero no tanto, y eso es un dato a tener en cuenta. Si bien el resto de las monedas, incluso en el Reino Unido, se devaluó, en Sudáfrica se devaluaron frente al dólar, que se fortalece justamente por este flujo de capitales hacia Estados Unidos, países como Turquía o la Argentina están más expuestos, y de hecho hay varios estudios de consultoras o analistas privados que dan cuenta de estos países como la Argentina, que tiene un alto déficit de cuenta corriente. Esto es que anualmente la economía no genera todos los dólares que necesita para funcionar, tanto el sector privado como el sector público, y que eso los vuelve muy dependientes de flujo del exterior, y que cuando ocurren estos cimbronazos internacionales y esta salida de capitales es donde, por ejemplo, las monedas se devalúan, justamente no solo por cuestiones puntuales del momento, sino también por perspectivas de cómo por lo que va a suceder. Exacto, cuál es la salud de esa economía mirando hacia adelante. Bueno, la Argentina es una economía expuesta. De hecho, a fines de abril se desató esta tormenta, ¿no? Como habló el presidente Macri, que disparó el saldo del tipo de cambio, y esta tranquilidad que teníamos en las últimas semanas se ve también volátil con cualquier cambio del contexto internacional. Esto fue lo que ocurrió. Por eso, ser tan vulnerable económicamente no solamente nos afecta en lo que sucede en nuestro país, sino que cuando sucede algo afuera, bueno, estamos menos preparados. Somos como una casa de un material más flojo, más débil, cuando viene un viento, de materiales del exterior justamente para mantenerse a flote. Esto es un poco lo que pasó también en otras ocasiones en la historia argentina, pasado de ser vulnerable cuando los dólares no alcanzan. Bueno, esto es un poco lo que ocurre, si bien es una tendencia global. Lo cierto es que es estas debilidades de la Argentina de déficit comercial, déficit de cuenta corriente, diferentes cuestiones que hacen que la economía sea más débil y que en cualquier movimiento internacional golpee directamente con saltos del tipo de cambio, como lo que ocurrió hoy. Ahora, tasa de referencia. Tenemos una tasa de referencia de un 40%. Hoy la tasa de referencia se fue al 45%. Así, esto fue una de las medidas que anunció hoy el Banco Central de manera sorpresiva, porque justamente no se esperaba un cambio en esta situación. Lo que se plantea es incrementar la suba de la tasa de interés del 40 al 45%. Y un dato interesante cuando uno lee el comunicado del Banco Central es que se plantea, por un lado, que esta suba es en respuesta a la coyuntura externa, esto que hablábamos recién, y previendo nuevos impactos en la inflación de los próximos meses. Justamente la preocupación, y cuando hablamos de en qué me impacta a mí como usuario, consumidor final, la crisis internacional, la suba del dólar, bueno, en la suba de los precios de alimentos, de bebidas, de productos importados, el combustible. Ese es el factor central que por lo menos manifiesta explícitamente el Banco Central para mantener alta la tasa de interés. Con otro dato, lo que se plantea es que esta tasa de interés no se va a bajar al menos hasta octubre. Esto es lo que está comunicando el Banco Central. Al menos hasta octubre se sostiene en un 45%. Exacto, previendo escenario financiero internacional complejo y, por otro lado,
una baja de la inflación que se resiste a concretarse o que por lo menos se mantenga alta en los próximos meses. Tenemos aumento de transporte, aumento de combustibles, otros factores que pueden hacer que la inflación no baje tanto y que por eso esta es la tasa de interés que hoy mantuvo y anunció el Banco Central. Bueno, ahora vamos a hablar del supermartes y explicar bien de qué se trata este supermartes. Hablamos de 500 millones de dólares, hablamos también de las posiciones en Lebacs. Vamos a explicar cada uno de estos puntos. Así es, esto es un cambio en realidad de la estrategia del Banco Central, y si nos remontamos hacia atrás, cuando se anuncia el acuerdo con el FMI, uno de los puntos acordados que exigía el FMI era reducir esta bola de Lebacs, de la cual hemos hablado muchas veces, que ya superaba el billón, 1 millón de millones de pesos. Sí. Porque lo que se plantea es... repetí eso. 1 billón de pesos, que no es 1.000 millones, sino 1 millón de millones de pesos. 1 millón de millones de pesos tenemos hoy en Lebacs. Por eso estamos todos tan empapados de lo que significan las Lebacs. Por eso estamos todos tan pendientes cada martes de principio de mes. Exacto. Que es cuando vencen esas Lebacs. Por eso estamos tan pendientes. Como ocurre mañana, que vencen, hay un stock de 528.000 millones de pesos que vencen en estas letras, y que lo que decidió el gobierno es eliminar estas letras. En realidad, implementar un programa de aceleración en la cancelación de estos títulos, que es básicamente proponerle a los bancos que los cambien estos Lebacs por otros títulos, o que los inversores que tienen Lebacs, que este fue un instrumento de inversión muy comentado desde principios de 2016, que vayan a otros instrumentos, al dólar, a las letes, a otros instrumentos. ¿Y por qué lo destacan como un tema importante? Porque ante cada supermartes, como va a ocurrir mañana, el Banco Central enfrentaba la necesidad de renovar estas letras, manteniendo una tasa de interés o exponiéndose a que quien no renovara estas letras quisiera los pesos para o ir al dólar o quedarse con esos pesos, pero se alterara un poco la estabilidad macroeconómica o financiera, porque el Banco Central es... Porque estamos hablando de mucha plata. Exacto. Volvemos a reiterar, es 1 billón de pesos, 1 millón de millones de pesos. Exacto, ¿no? Mañana vencían estos 528.000 millones de pesos. Lo que se impuso es esta decisión de cancelar estos títulos. O sea, no más Lebacs para los bancos. Para los bancos no van a poder licitar estas Lebacs ni este mes, ni en las próximas licitaciones. Se propone cambiarlos por otras letras similares de diferente plazo, a 7 días o a 1 año. Lo que se plantea justamente es estirar estos plazos. Y para el ahorrador y inversor minorista, fondos de inversión, empresas e incluso organismos públicos, se los invita a que con subastas menores a lo que vence mañana se vuelquen hacia otro tipo de activos como las letes, que también hemos hablado, que todavía, si bien no están definidos los plazos ni las condiciones, se espera que sean de plazos distintos. Y un dato importante es que no va a ser deuda emitida por el Banco Central, sino por el Tesoro. Lo que se busca con esto es que todo lo que tiene que ver con la deuda pública creciente, que también hemos comentado, esté bajo la órbita del Tesoro y no sea el Banco Central. ¿Y por qué es importante esto? Porque justamente como cada mes los montos a renovar eran muy importantes, generaba cierta incertidumbre o cierta tensión en el mercado cambiario en cuanto a cuánto se iba a renovar, cuánto no se iba a renovar y cuánto iba a tener que emitir el central para cubrir esas letras que no se renovaban. Y vos pensás que en un mercado como tenemos hoy de libre de cambios, cuando hay que emitir muchos pesos, esos pesos, si no eligen mantenerse en Lebacs, suelen volcarse al dólar y empujarían aún más el tipo de cambio. Perfecto. Bueno, entonces, el supermartes de mañana y de aquí en adelante, los bancos tienen que desarmar sus posiciones en Lebacs. Y esto también, ¿por qué es importante? Porque recién Esteban hablaba de una cifra enorme, 1 billón de pesos. ¿Por qué es importante desarmar este billón de pesos y por qué se comienza con los bancos? Porque los bancos tienen aproximadamente, ¿cuánto? El 40%, 50% más o menos. De acuerdo, porque la duración de letras son de 1 mes, 2 meses y 3 meses. Pero lo que se plantea justamente es que de a poco se vayan reduciendo estas letras. De hecho, el programa plantea que de aquí a diciembre estas Lebacs no existan más o estén totalmente canjeadas por otros títulos, y que sea los bancos sin opciones a cambiarse en el mercado pero por otras letras, sí a otros instrumentos, y que sí, paulatinamente los inversores minoristas, como te comentaba, fondos de inversión, organismos públicos o empresas que tal vez compraron Lebacs como instrumento de inversión, sí se vuelquen a otros instrumentos. Perfecto. Bueno, volvemos a hablar del dólar, Esteban. Y en este caso te voy a pedir que nos expliques por qué es importante que el Central decide dejar de vender 50 millones de dólares, que era lo que estaba vendiendo cada día, para hacerse de pesos, para gastos corrientes, no sé, para lo que sea que tuviese que pagar. En el día de hoy anuncian esto y empiezan las desinformaciones de siempre. Sí, la posverdad, ¿no? Como la posverdad, exactamente. Vamos un paso más atrás. Cuando se anuncia también el acuerdo con el FMI, parte de la estrategia fue que el Tesoro, a través del Banco Central, iba a hacer subastas diarias de 100 millones de dólares. Después fueron 75, hasta la semana pasada eran 50.
a través de los cuales el Tesoro vendía estos dólares, conseguía pesos para hacer frente a gastos corrientes que son parte de las necesidades financieras cuando hablamos del déficit fiscal o del gasto público, diferente índole. Perfecto. Son los pesos que el Tesoro conseguía para cubrir estos gastos. Esta mañana se anuncia que el Ministerio de Hacienda iba a suspender estas licitaciones porque ya tenía una disposición de pesos necesaria o suficiente para cubrir estos gastos. De ahí la interpretación errónea, malintencionada, desinformada, cada uno sí, habrá bueno, la interpretación. yo te diría que es más bien malintencionada. Ahora Claro. vamos a ver los tweets de dónde viene esa malintención de decir que volvió el cepo y no tiene absolutamente nada que ver con Exacto. eso, lo que se anunció desde el Ministerio de Hacienda. Había ocurrido lo mismo cuando la decisión de reducir de 100 a 75 millones de dólares y después a 50 las subastas diarias. También estos rumores sobre vuelta del cepo que... Es importante aclararlo, no hay ninguna medida que plantee ni la vuelta del cepo, ni el corralito, ni restricciones cambiarias, ni de ninguna clase. Nada que se le asemeje. De ninguna forma, de hecho el gobierno salió después a plantear que no es una alternativa, que fracasó, así que lo aclaramos por evitar cualquier confusión, Claro, más bueno, allá de estos tuits. Recién hablábamos, ¿no?, de mala intención. Aquí está un tuit de Juliana Di Tulio. Hola, no podés comprar dólares. Esto es lo que interpretó Juliana Di Tulio del anuncio del Ministerio de Hacienda, que claramente no dice eso. Lo que dice es, el Ministerio de Hacienda informa que en consideración a la posición de liquidez en pesos que ha acumulado, ha instruido al Banco Central de la República Argentina a discontinuar la venta de dólares diarias hasta que las necesidades de pesos lo requieran nuevamente. Es bastante claro el mensaje, Es lo ¿no? que explicabas vos recién. El Ministerio de Hacienda ya consiguió los pesos que necesita, no va a realizar estas ventas hasta tanto necesite nuevamente dólares, pero el mercado de cambios funciona normalmente sin ninguna disposición, más allá de las fluctuaciones, ¿no?, del tipo de cambio habituales que estamos viendo en las últimas semanas, pero no hay ninguna normativa ni restricción a la compra o venta de divisas como se está queriendo plantear. Bueno, y si hablamos de mala interpretación o mala intención, vemos el tuit de Aníbal Fernández en este caso que dice: llegó el corralito, el Banco Central anuncia que no se venden más dólares. Es tan simple y llano como el anuncio que hizo el Ministerio de Hacienda, que creo que es muy fácil, a la lectura ya de por sí es muy fácil, pero vamos a reiterarlo para que la gente se quede bien, pero bien tranquila. Volvé a explicarnos esto, Esteban. El Banco Central todos los días vendía 50 millones de dólares por pedido, en realidad por encargo del Ministerio de Hacienda, que es quien luego gira esos fondos para cubrir gastos corriente del Estado de diferentes, sean obras, sea pago de salarios, en fin, claro, cualquier tipo de gasto que hace el sector público. Tan simple como eso. Vendía 50 millones de dólares, se hacía pesos y con esos pesos pagaban los gastos o subsidios o lo que quieras, los gastos que requiera en ese momento el Estado. Exacto. Ahora lo que te están diciendo en este comunicado es: no necesitamos más esos pesos. Por lo menos por ahora ya por ahora cubiertos. No, estamos estoqueados, no necesitamos esos pesos y por eso no vamos a venderlos. Pero cualquier persona que vaya al banco y quiera comprar dólares lo puede hacer. Sí, puede también venderlos, digamos, no hay ninguna restricción ni del acceso o retiro de fondos, ni problema de liquidez, ni compra o venta de divisas, no hay ninguna normativa o traba al respecto. De hecho, como te comentaba, desde el gobierno lo aclararon puntualmente, planteando que el cepo no es una opción y que no se va a instalar, así que no, más allá de estas cuestiones de desinformación, no hay nada para comentar, más allá de desacreditar o de aclarar que esta medida, por lo menos que está comentada aquí, no se anunció, ni se implementó, ni existe. No solamente no existe, sino que las condiciones tampoco están dadas para eso. Que es lo que vos decías, que en vez es lo más importante. Sí, es un dato interesante, es que sí, mañana, para intervenir en el mercado de cambios y evitar una mayor disparada, el Banco Central sí anunció que va a subastar 500 millones de dólares como parte de la reserva, justamente para que la cotización que en estos días venía subiendo no se dispare aún más. Por lo menos esa es la búsqueda que tiene el Banco Central mañana. Eso será cerca de las 2 de la tarde del día de mañana, ¿no? Antes de que cierre el mercado, también pensando en intervenir en la cotización y que no se dispare más para alimentar la inflación, que es lo que comentábamos antes. Muy bien, clarísimo como siempre. Muchísimas gracias, Esteban. Un placer. Y de aquí me voy a la mesa, al encuentro de Paz Rodríguez Niel, que está aquí con